cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad conversaremos sobre el idioma castellano. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. Mi distinguido invitado es el licenciado Miguel Moreno Naranjo, es chileno, licenciado en Educación, profesor de castellano de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, presenta 22 años de ejercicio docente en distintos establecimientos de la región de Valparaíso y metropolitana de Santiago. Es escritor y poeta. Dentro de sus publicaciones, las más importantes son: en 2014 hizo un proyecto bimensual que se ha titulado Canción para el Mar entre Bolivia y Chile. El 2011 con el libro La leyenda de Manuel Rodríguez en Tiltil. 2006 Las 6 Torres de Clautonia, cuya editorial fue del Magisterio de Santiago de Chile. El 2011 Antología Creación desde la Palabra de la Universidad Técnica Federico Santa María. 1999 Antología 21 poetas de UPLA de la Universidad Playa Ancha y otros. Actualmente reside en la localidad de Tiltil, en la región metropolitana de Santiago. Licenciado, un honor tenerlo por este medio, que la tecnología nos ha favorecido mucho para invitarlo. Bueno, a partir de la pandemia ya todo ha cambiado y bueno, ya las entrevistas por radio también se están realizando por este medio. Sus saludos, por favor, licenciado Moreno. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Desde el otro lado de la cordillera. Licenciado, sus saludos, por favor. Sí, estoy hablando, no sé si me escuchan. ¿Me escucha? Parece que se le ha cortado la señal. A ver, vamos a esperar un momento, por favor. ¿Sí? ¿Me escucha ahora? ¿Aló? Licenciado, ya está con nosotros. Sus saludos, por favor. ¿Me escucha? Muchas gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo desde el otro lado de la cordillera de los Andes. Bien lejos estoy, a hartos kilómetros de ustedes, pero muy agradecido de la invitación que me hicieron y bueno, aquí estoy para conversar con ustedes. Sí, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre algo que nos interesa a muchos, ¿no? Que es el idioma castellano. A veces, licenciado, no sabemos si hablamos bien, hablamos mal. Y bueno, usted nos va a decir tal vez algunos puntos que nosotros deberíamos considerar, entre otros elementos que vamos a desarrollar en la entrevista. Licenciado, ¿lo correcto es decir idioma castellano o idioma español, o es lo mismo? Mire, es lo mismo, pero los lingüistas, por lo menos chilenos, pues usted sabe que las academias y las escuelas cambian mucho desde un país a otro. Y de hecho, incluso dentro de los mismos países tenemos distintas escuelas intelectuales, ¿cierto? De conocimiento y de enseñanza y de aprendizaje. Pero por lo menos la escuela lingüística que funciona en la Universidad de Playa Ancha habla de que nosotros hablamos español, español de Bolivia, español de Chile, español de Argentina y el español de España, que es el español que en cierto sentido ha marcado la norma y que nosotros seguimos por una cuestión de imposición cultural
desde hace más de 500 años. Entonces estaría muy correcto decir que nosotros hablamos español. Español con la característica del habla de la región específica en la cual uno vive. Claro, ¿y a qué se debe eso? O sea, ¿en qué momento nosotros tenemos que decir que hablamos el idioma castellano o el idioma español? Como usted nos dice que hay ciertos elementos específicos que hay que considerar. Lo que pasa es que el Reino de Castilla es un reino específico que, si bien influyó en algo en la conquista americana, no fue el único reino que llegó hasta estas latitudes. Hay una gran cantidad de regiones españolas que emigraron hacia América por esta suerte de problemática sociocultural, demográfica que sufría España en el momento que América es descubierta, y la conquista sirve justamente para poder liberar demográficamente a la península ibérica de esta posible revolución que se estaba gestando en esa parte de Europa por la gran cantidad de personas, el hambre, la desazón, los problemas políticos que habían en la época. Entonces, las regiones que empiezan a emigrar hacia América son diversas, no es tan solo el Reino de Castilla, ¿no? Si bien, como usted me ha presentado al público hoy día, mi título profesional es profesor de castellano licenciado en educación, pero hoy día en Chile los nuevos egresados de esta carrera tienen el título de licenciados en educación, profesor de lenguaje y comunicación, justamente por lo mismo, porque hablar de castellano encasilla mucho, limita mucho el estudio de la lengua. Y dígame, usted debe tener este conocimiento, el idioma o las personas de Castilla que vinieron aquí, migraron aquí a América, ¿manejaban diferente español, se podría decir, que otras regiones, por ejemplo? Porque también estuvieron aquí los de la región de Vasco, por ejemplo. Los vascongados estuvieron aquí. ¿Ya manejaban diferente español o era tal vez lo mismo, pero obviamente con algunas diferencias, ¿no? Como en el caso de los mismos latinos, ¿no? Por ejemplo, ustedes los españoles manejan de una determinada manera el español que nosotros los bolivianos, o inclusive los mismos venezolanos, ¿no? ¿Era así o era distinto realmente para ver estas diferencias y que usted nos pueda decir, por favor, licenciado? Claro, lo que pasa es que el español es una lengua aglutinante en España que tiene justamente esta raíz común de la lengua romance, de que proviene del latín, pero la diferencia se da en el habla, ¿cierto? La forma de hablar determina la pertenencia de cada región que las personas conllevan. Entonces, justamente los vascos tienen una forma distinta de hablar el español, que tiene que ver con ciertos modismos. O sea, en esencia es el mismo español, pero pasa lo mismo que está señalando usted, en el sentido de que si bien un boliviano, un chileno, un venezolano, un peruano se entienden, hay cuestiones culturales del habla, de lo cotidiano, de la cuestión cultural, que nos distancian y que nos diferencian, pero que se pueden subsanar, que se pueden sobrellevar fácilmente, porque tenemos esta raíz común que es el español. Entonces, en España sucedía lo mismo. Por ejemplo, nosotros acá en Chile somos muy dados a decir el Andrés, la Rosa, la María, ¿ya? Y los vascos justamente utilizan mucho esa forma cultural de nombrar a las personas. Sin embargo, dentro del mismo país, aquí en Chile, culturalmente es muy mal visto en las clases más altas utilizar esa forma de llamar a las personas. Entonces, las personas que ostentan una situación económica mayor, y muchas veces culturalmente mayor también, hablan de María, de Rosa, de Andrés, y no el Andrés, no la Rosa. ¿Ves? ¿Te fijas? Entonces, dentro incluso de los mismos territorios hay diferencias que se dan
que tienen que ver con el espacio que se ocupa, con el estrato social que se tiene, con la edad que posee el individuo y con el sexo o con el género. Entonces esas características, esas peculiaridades también se daban en la España del siglo XV y se dan todavía hoy día. Históricamente, licenciado, ¿cómo se ha originado el idioma castellano? O el idioma español, lo vamos a nombrar desde ahora, así como usted nos dice, ¿no? Históricamente, ¿cómo se ha originado? ¿De latín? ¿Ha habido tal vez otras mezclas? Porque llama la atención, ¿no? De que los españoles en Europa son los únicos que hablan español, no hablan otra lengua, francés, alemán, no, para nada. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Porque obviamente, en el caso de los latinos, hablamos el español, obviamente, por la conquista que hemos tenido, ¿no? Por la migración europea, en este caso española, a Latinoamérica. Pero ¿qué ha pasado con el idioma en sí para que solamente se centre, por lo menos en Europa, en España? Claro, lo que pasa es que Roma genera una influencia cultural a través del poder de las armas, por supuesto, en la medida que Roma va creciendo como imperio, va llevando no tan solo la administración política, sino que también lleva la administración social y cultural. Y desde esa perspectiva, el latín se empieza a expandir no tan solo por Europa, sino que también a ciertas partes de África y de Medio Oriente. Y posteriormente, en el transcurso del tiempo, el imperio comienza a decaer, y el imperio en su decadencia da paso a que las regiones comiencen a independizarse y a hacer prevalecer la cultura local, ¿ya? Más allá de este cosmopolitismo que se da respecto de la influencia romana dentro de Europa. Entonces, tenemos en una primera instancia las lenguas romances, que son esta declinación justamente del latín. Y posteriormente, en particular en España, nosotros sabemos que los musulmanes, los moros, también llamados, a través de una conquista también, siempre, lamentablemente, todo esto tiene que ver con el uso de la fuerza y de las armas, dominan la península ibérica durante 600 años. Entonces, el español que nosotros hoy día utilizamos es un español que se nutre no tan solo del latín, sino que también de un montón de otras influencias que van a ser justamente lo que llega a América, y que en América nuevamente va a volver a sufrir una metamorfosis debido a la influencia que los pueblos aborígenes tienen justamente por la mezcla cultural respecto de, porque estas conquistas, estos momentos de guerra también tienen momentos de paz, y en esos momentos de paz también hay intercambio cultural, hay intercambio de gestos, ya, y estos gestos llevan a que la gente, más allá de simplemente entrelazarse económicamente, se mezcle genéticamente inclusive, ¿ya? En el caso del español europeo, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, tenemos influencia de los celtas, de los fenicios, del pueblo germano, de los árabes, como les dije, del hebreo, del griego, del mismo inglés, ¿ya? Y del alemán, ¿no? Del francés. Entonces, son estas mezclas culturales que se dan después de este periodo de las lenguas romances que yo les señalaba recién, que van a nutrir al español de un montón de conceptos, de nuevos semantemas, ciertos fonemas que hacen que nosotros tengamos esta lengua tan compleja como es el español, ¿no? Que es una lengua sumamente analítica, que es una lengua para nada sintética como el inglés, que requiere de una intelectualidad sumamente alta, no porque nosotros hablemos español, sino que
es complejísimo para un norteamericano, por ejemplo, para un alemán aprender español, porque nosotros utilizamos un lenguaje que es muy intelectual. Para decir una cosa, complicamos el hecho de la aceptación de la realidad y de la transformación de esa realidad en lengua. Entonces, y tiene que ver, desde mi punto de vista, con esta gran mezcla cultural que trae consigo el español en sí mismo. Claro, en sí mismo hay una mezcla, y también cuando, bueno, en el caso nuestro de los latinos, tenemos, por ejemplo, en Bolivia, usted sabe, tenemos varias culturas, 36 culturas reconocidas, 36 idiomas también, imagínese. Así que hay muchas personas que mezclan, ¿no? Por ejemplo, el aymara con el español, el quechua con el español, y bueno, y ahí se ve un idioma híbrido, ¿no? Que manejan algunos lugares, por lo menos de Bolivia, y muchos también de Latinoamérica. Mire, yo hace poco le comento algo, ¿no? Viajé hace unas pocas semanas a España, y los mismos españoles, expertos en el idioma, decían de que el latino maneja mejor el español que ellos mismos, ¿no? Inclusive entre ellos ha habido ciertas modificaciones, se podría decir, y hay algunas palabras que han eliminado, que antes las utilizaban y ahora no. Y yo les pedía, ¿no?, un ejemplo, y ellos decían desbarajuste, por ejemplo, que es un desorden para nosotros, significa un desorden, ya no utilizan ellos allá, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica seguimos utilizando, ¿no? Seguimos utilizando esas palabras, desbarajuste, entre otras, que obviamente, como usted dice, se han mezclado además con los idiomas originarios. No, y de toda esta gama licenciado, hay un centro ya que maneja esto legalmente, se podría decir, o socialmente, que es la Real Academia Española. No, ¿qué función cumpliría en este caso la Real Academia Española con tanta mezcla y con tanta fusión que usted ya nos ha mencionado referente al idioma español? No, ¿cómo él linea la forma de hablar que los latinos, y en este caso obviamente los españoles, entre otros países que hablan el español, obviamente tenemos? ¿Cuál es el rol específico que tiene la Real Academia Española para el manejo de este nuestro hermoso idioma? Bueno, la Real Academia Española, así como las academias locales, la Academia Chilena de la Lengua, yo imagino que hay una Academia Boliviana de la Lengua, no lo sé, soy ignorante en ese sentido, pero por lo menos acá en Chile hay una Academia Chilena de la Lengua. Lo que hacen es dictar normas, pero respecto de lo que significa el lenguaje escrito principalmente, y el lenguaje culto en su utilización no coloquial, académico, de presentaciones formales, todo lo que tiene que ver con la política, con el mundo más formal, es normado por estas academias en el sentido de señalar justamente cuál es el camino correcto a seguir para tener un español más puro. Sin embargo, usted sabe que, como partí yo esta locución señalando, los lingüistas tienen una perspectiva bastante distinta respecto de lo que sucede con la lengua, porque ya Coserio decía hace varias décadas atrás que el tiempo todo lo corroe y la lengua no escapa a ello, porque la lengua está viva, ¿te fijas? Entonces, tratar de normarla es desde una perspectiva romántica, un sueño un poco antojadizo, por decirlo de alguna manera, porque algo que está vivo es incontenible. La lengua está encabritada en todos nosotros. No sé si sucede también en el país de ustedes, pero los jóvenes acá constantemente están generando palabras nuevas y tratando de diferenciarse de los que somos más viejos a través de una serie de nomenclaturas nuevas que distancian a sus generaciones respecto de las demás. Entonces, también hay una resistencia total de la juventud, sobre todo con esta escritura tipo chat,
que se da por WhatsApp o por otros medios de chat a la norma. Prácticamente ya nadie escribe siguiendo la norma, la ortografía ha quedado reducida a un segundo plano, solamente a situaciones o condiciones extremadamente formales. Entonces, uno como estudioso, como profesor, como académico, busca justamente en la Real Academia o en la Academia Local de la Lengua, busca esa norma exclusivamente para poder seguir dirigiendo ciertos aspectos de la lengua que son necesarios de dirigir. Pero en el coloquio, en el día a día, en las voces de la calle, es prácticamente inaplicable, ¿no? Es más bien desde un punto de vista mío una cuestión romántica. Sí, yo opino lo mismo, ¿no? Porque ahora ya está complicado. Así como usted dice, los jóvenes chilenos empiezan a inventarse palabras, pero también el boliviano un montón. Yo le diré, tengo también obviamente parientes bastante jóvenes, ¿no? Y tienen su forma de hablar. Que eso obviamente se lo traduce ya dentro de un aula y hasta el profesor adquiere esas normas, ¿no? Para entenderlos. O sea, estamos totalmente, no sé qué es lo que pasará con el tiempo, no sé qué cambios más habrá, tal vez estructurales, digo yo, ¿no? Porque estamos viviendo en esa época, ¿no? De cambios y bueno, y aquí el gran cambio es el joven, especialmente, ¿no? Y con la tecnología, peor todavía. A ver, tal vez nos puede dar algunos ejemplos de un castellano culto, un castellano vulgar. Tal vez esto de los jóvenes que usted nos dijo es un castellano vulgar, se podría decir, o tal vez no, tal vez es por el momento solamente. A ver, usted nos dirá referente a su análisis con esto del idioma español. Pero bueno, denos estos ejemplos de un español culto a un español vulgar o híbrido, tal vez, que está apareciendo ahora. Lo escuchamos, licenciado. Sí, lo que pasa es que hablar de latín o español culto y vulgar, o latín culto y vulgar, o de las acepciones que provienen del latín culto, tiene que ver más bien con señalar aquellas palabras que son netamente latinas, que son netamente provenientes que se desprenden principalmente del griego y que son usadas principalmente por Roma. ¿Ya? A eso se le llama latín culto, y esas palabras pasan al español, como por ejemplo amígdala, cátedra, ¿ya? Insigne, que son palabras que provienen netamente de Roma, ¿ya? Y las palabras consideradas del latín vulgar son aquellas que se anexan al latín justamente por estas regiones que fueron siendo anexadas por el imperio, o sea, que no son de Roma, sino que provienen de otras regiones que pasan a ser parte del imperio, pero que son advenedizas de alguna manera, ¿no? Que no vienen de la raíz misma. Ahora, nosotros podemos señalar que hoy día un español culto es aquel que se ciñe a la norma dictada por la Real Academia Española. Volvemos al tema anterior, o a las academias locales. Y podemos en que un médico, un profesor, un periodista, un abogado van a utilizar un español culto, porque intentan en su alocución de que la palabra esté bien dicha, que tenga una sonoridad determinada y que siga justamente esa raíz española que le dio vida. Sin embargo, por ejemplo, en el español chileno, nosotros tenemos que es vulgar la aspiración que se da. Entonces, la aspiración significa que sonantes de la palabra se eliminó. ¿Ah? Entonces, en vez de decir los prados, la gente dice lo prado, o los guasos, en vez de decir los guasos,
Los guasos. Entonces, así como ese ejemplo, hay un montón de otros ejemplos de voces en la calle que distorsionan la palabra original, transformándola en una palabra que es innovadora desde el punto de vista de la norma, pero que no cae en la ordinariez, o sea, porque eso sería hablar de otra cosa. Hay términos que son soeces, que son relativos al bajo mundo, pero eso ya no podría considerarse en cierto sentido como un español vulgar, sino que debería considerarse como como un disfemismo, ¿ya? El disfemismo es la forma semántica de señalar algo desde una perspectiva soez. No sé si me explico con esto. Sí, claro que sí, lo estamos entendiendo perfectamente bien. Ya, entonces esa variable estática del estrato social, que es lo último que yo acabo de señalar, está muy arraigada a las formas populares, porque lamentablemente muchos estratos sociales más deprimidos económicamente tampoco han tenido acceso a una buena educación. Entonces se ostenta más desde este es un país muy estratificado, entonces tenemos como 5 clases sociales. Está la gente que está por debajo de la estratificación, está la clase baja, la media baja, la media alta y la clase alta, y aquellos que escapan, que son, qué sé yo, los multimillonarios, que están en otro estrato, y cada uno de estos escalafones tiene una forma distintiva de utilizar el español, siendo justamente los más deprimidos socialmente aquellos que tienden más al garabato, a la vulgaridad, en el sentido de la utilización soez del idioma, ¿ya? Y, sin embargo, en la otra punta de la pirámide, aquellos que ostentan mayor esplendor económico tienen muchas veces una utilización del español mucho más cercana al español vernáculo, ¿no? Al español tradicional, lo cual da también a entender una cuestión muy interesante de la utilización cultural de la lengua, porque aquellos que ostentan un nivel socioeconómico mayor son mucho más conservadores en la utilización del idioma, y aquellos que ostentan un estrato social más bajo, que están más deprimidos socialmente, son mucho más creativos al utilizar el idioma y tienen una amplia gama de terminologías, al contrario de aquellos que están arriba, que utilizan un español más cercano al español de España. Claro, más cerrado también, ¿no? Y aparte de eso, pero en general, ¿usted qué nos diría, según su experticia? Que nosotros deberíamos adecuarnos a lo que dice la Real Academia Española. Por ejemplo, eso de hablar por qué, para qué, esas cuestiones, esas palabras no se entienden. No es que yo sea tradicional al respecto, ¿no? Ni poco creativa, pero no se entiende. Entonces, cuando uno va a ciertos lugares, realmente uno se choca con ciertas palabras que realmente no entiendes. Y yo le voy a decir esto, cuando fui a Chile, hablé con 2 personas y había uno de ellos que hablaba correctamente la R, como tenía que ser la R, la S, la L, etcétera, ¿no? Pronunciándose todas las letras para entender esa palabra. Pero hay otros que no les entendía nada. Todo era lleno de modismos, todo. Me decían no sé qué, cara de no sé qué, así que eso significaba que era ladrón y así, ¿no? Entonces yo prácticamente no he entendido nada de la otra persona y hablaba español, obviamente, como yo, era latino como yo, y obviamente estamos tan cerquita Bolivia y Chile, ¿no? Pero no nos hemos entendido.
No, entonces, ¿usted qué nos diría para cerrar esta primera sección de la entrevista? ¿Que nos enmarquemos en lo que dice la Real Academia Española? Créame, Jacqueline, que yo también aquí en Chile, con mis hermanos chilenos, muchas veces no entiendo lo que dicen. Que tiene que ver con... me pasa mucho también. Hay un dialecto cercano a lo delincuencial que se llama coa o coba, ¿no? Y ese dialecto delincuencial que viene justamente de la cárcel, que es un dialecto muy cifrado, que está muy hermético, lo utilizaban los presos justamente para poder referir entre ellos cuestiones que necesariamente no tenían que ser entendidos por los gendarmes, por los que los tenían encarcelados. Eso ha permeado mucho en la sociedad. Y hoy día, con toda esta moda nueva que hay del trap, que vanagloria al delincuente o al que porta armas o al que consume droga, lamentablemente tenemos este mal en la sociedad de que los muchachos están hablando mucho así, ¿ya? Yo como especialista en esta en mi campo te podría decir que lo ideal sería acercarse a la norma, porque nosotros, si bien estamos distanciados por muchos kilómetros y somos pertenecemos a pueblos que son hermanos, son distintos en muchas cosas, podemos entendernos muy bien, porque estamos utilizando un idioma, o sea, un español, discúlpame, más bien neutro, ¿te fijas? Pero yo muchas veces en la cotidianidad me veo en la obligación de tener que utilizar ciertas palabras que son más bien de uso popular, porque la gente habla de formas distintas y uno es uno el que tiene que ir adecuándose a esos distintos escenarios que te va ofreciendo el día a día. Como el dicho popular, donde fueres, haz lo que vieres. así también la lengua tiene que ir, claro, obviamente permitiéndonos interactuar con distintas capas sociales y con distintas realidades, porque esa persona que te habló así debe pensar también de una manera más o menos similar a como él habla. Y hay que entender que en este deambular difícil que tenemos los latinoamericanos, con países muy ricos en muchas cosas, pero muy empobrecidos por las malas administraciones y por un montón de historias mal llevadas, hay mucha gente que no ha tenido acceso a una educación de calidad y que lamentablemente no conoce más allá de lo que conoce. Entonces es que es complicado. Sí. Tienes razón, pero referente a esto, entonces lo mejor sería enmarcarnos a la norma. Con eso terminamos esta primera sesión de la entrevista y nos vamos a ir a un corte. Le voy a pedir por favor al licenciado Moreno que no se vaya y a los oyentes también. Tenemos más, regresamos en breve. Muchas gracias. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. En esta Navidad no te quedes sin tu Maxi Panetón. Tenemos panetones de lujo de 750 gramos, de 650 gramos y de 500 gramos. Las encuentras en todo precio y en toda presentación. Caja de lujo con frutas, con chips y también masa de chocolate con chips.
Los tenemos en caja con juguete, caja económica, bolsa laminada y para todo bolsillo la bolsa económica. Solo con Maxipan tienes asegurada la Navidad. No subimos nuestros precios. Sí, escuchaste bien, no subimos nuestros precios. Contactos al 697-45-422 y al 725-14-855. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar Quillacollo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán. Recreo Familiar Quillacollo. Visítenos en Urbanización 1 de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Vallivian, a 2 cuadras del módulo policial Plan 44, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas 730-61679, 720-36824 y 796-02396. Recreo Familiar Quillacollo. El sabor de lo nuestro. Diferentes colores. Atrévete a tenerlos todos. San Gabriel, panetones San Gabriel, la delicia en Navidad, que no te puede faltar, que no te puedes perder. San Gabriel, el panetón de los campeones. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Gracias por permitirnos conquistar no solamente tu audiencia, sino también tu amistad. Gracias por hacer de Radio Estudio 94 una radio para todos. Una radio que te acompaña todo el día. Feliz Navidad, donde quiera que estés, en el cielo, en la tierra, no te olvidaré. Feliz Navidad, aunque quiera que estés, que comparta tu vida. Mi deseo es siempre lo mejor para ti. Felices fiestas. Te desea Estudio 94. Escúchenos en el ciberespacio www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estudio 94 FM. Enseguida vuelve
Mujeres en Radio. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio por el estudio 94 FM. Mi nombre es Jacqueline Barriga Nava y estamos hablando sobre el idioma español, no castellano, lo correcto es decir idioma español. Estamos con mi distinguido invitado, licenciado Miguel Moreno Naranjo. Él es chileno, tiene 22 años de ejercicio docente en distintos establecimientos de la región de Valparaíso y metropolitana de Santiago, enseñando el idioma español. Asimismo es escritor, poeta y también licenciado en educación. Licenciado, estábamos hablando con usted referente a esto de hablar bien el castellano y hemos llegado a una conclusión de que hay que obviamente regirnos de la norma del castellano, ¿no? Para que no haya estas malas interpretaciones. Inclusive yo creo, ¿no?, que debe haber malas interpretaciones si con una persona estás hablando una cosa, pero sin embargo te contesta de una manera con modismos o con palabras que no entiendes. Entonces ahí se desvirtúa inclusive el mensaje que uno quiere dar a las personas, o puede haber estas malas interpretaciones. Licenciado, ¿usted qué opina al respecto? A ver, le voy a comentar algo. Conocí a una señora hace bastante tiempo, experta en lo que se refiere al español, y ella decía: a menos modismo hay más cultura. ¿Estamos en lo correcto? Cuando la persona es más culta, utiliza menos modismos y asimismo pronuncia bien las palabras como la R, la S, la E. No hay esta mala pronunciación, se podría decir, del mismo idioma. ¿Qué nos diría al respecto? Justamente es así. Yo señalaba en el espacio anterior, antes de la publicidad, que justamente las personas más cultas, independiente del estatus social que ostenten, por supuesto, o de la cantidad de dinero que puedan tener, son más conservadoras en el uso del idioma, y por lo mismo utilizan menos modismos, menos frases hechas, son más concretos en el hablar, y apuntan su intelectualización del idioma a una situación idiomática concreta, lo cual hace muchas veces que lo que dicen sea mucho más entendible, siempre y cuando se tenga, por supuesto, la forma de decodificar aquello, porque una persona que esté en una situación social disminuida, al uso de ciertas palabras específicas, va a tener un entendimiento menor. Hay que comprender eso también. Por eso los lingüistas son bien tajantes al respecto de señalar que el habla, como es cultural, es correcta en su uso, dependiendo del contexto en el cual se utilice. Me explico. O sea, si yo, licenciado en educación, voy a donde un campesino que lamentablemente ha tenido la mala suerte o la desdicha de no tener una escolaridad completa, que solamente o que simplemente es un analfabeto, puede que sea yo el que me vea obligado, de hecho, a adecuar mi habla al entendimiento de él, y me voy a ver en la obligación de utilizar palabras que hagan que sea nuestro intelecto común, para que tengamos una comprensión simultánea de la realidad. Pues si yo llego tratando de que me entienda como soy en la academia, es casi imposible que eso suceda.
Pero respecto de la pregunta que tú me hacías al principio, justamente mientras más culto, más conciso y más... más claro, ¿no? Para hablar, más claro. Alejado de los modismos y de todas estas voces populares. Perfecto. Licenciado, ¿hay algunos ejercicios para hablar y escribir bien correctamente el español? Tal vez que nos puede decir algunas páginas que obviamente las personas que nos escuchan mayormente son estudiantes y docentes, puedan ingresar, ejercitar para mejorar, porque usted ha dicho también, ¿no? O sea, el hablar bien también demuestra nuestra educación y nuestra cultura. No hay nada mejor que leer. Esa es la gran clave que por lo menos los académicos chilenos le damos a las personas, la lectura constante, pero de grandes obras, de los grandes escritores, de los escritores que condecorados a nivel internacional, que han sido ojalá condecorados no tan solo por las élites de sus países, sino que también por la élite española. Ellos son la mejor escuela que puede haber para el idioma, porque ellos son los que manejan el idioma a la perfección. Ahora, sin lugar a dudas, algo que por lo menos a mí me sirvió mucho durante mi periodo infantil y juvenil fue siempre estar acompañado del diccionario, y ojalá del diccionario de la RAE, de la Real Academia Española. Entonces cada vez que yo leía escritores condecorados y habían palabras que no conocía, iba de inmediato a la fuente misma que es la RAE y buscaba qué es lo que significaba y me aprendía las palabras, lo cual fue acrecentando mi acervo cultural y mi acervo lingüístico, lo cual me ha hecho justamente amar el idioma y cultivarlo. Bien señaló usted que soy escritor y cuando uno escribe tiene que tratar por lo menos de buscar, si no la perfección del idioma, una depuración tal que haga que la gente pueda pensar a través de lo que uno está escribiendo. Que es lo que también nos distancia un poco de la música común, porque hay grandes cantantes también que usan el idioma de una manera magnífica, no así otros que hoy por hoy están sonando en muchas radios de Latinoamérica que tienen contenidos muy vacíos y que hacen alusión a cuestiones que no benefician en nada a la sociedad. Pero esa es, como te digo yo, la clave, creo, desde la perspectiva académica, la lectura constante, mucha lectura y mucha consulta al diccionario cuando uno no conoce los términos que aparecen ahí. Excelentes sugerencias que nos da aquí el licenciado Moreno, porque es eso, ¿no? Porque sin la lectura, ¿cómo tú puedes instruirte? ¿Cómo puedes conocer tal vez otras palabras? La lectura prácticamente es todo, ¿no? Hay un estudiante que me decía, yo soy matemático y no voy a tener la necesidad de leer. Igual, porque las teorías vienen pues escritas, ¿no? Licenciado, ¿en qué parte del mundo usted considera? Sí, dígame, por favor. Quería resaltar eso que acabas de decir, porque en el fondo, lamentablemente, la sociedad moderna ha llegado a eso. Muchos ingenieros, por ejemplo, piensan que su disciplina es exclusivamente lo que tienen que cultivar. Y no es así. O sea, el ser humano debería buscar la integridad y la integración de los conocimientos. Entonces, qué fantástico sería poder conversar con un ingeniero que además sea muy culto desde el punto de vista de la literatura, de la filosofía, de la antropología, así como también nosotros que estamos en las humanidades deberíamos saber cuestiones matemáticas y que muchas veces por obligación las tenemos que aprender por el constante económico, ¿cierto? Pero uno ve a veces esa desazón cultural que se da
en que muchas personas que se fueron por el lado de la matemática principalmente dejan de lado las humanidades pensando que se tienen que abocar exclusivamente a aquella disciplina que siguieron. Así que es muy importante lo que tú acabas de decir. Sí. Quería hacer ese paréntesis. Ese paréntesis, gracias. Bueno, ¿en qué parte del mundo hablan mejor el español, licenciado, para tomarlos de ejemplo, por ejemplo? Mire, le voy a decir algo muy personal, pero voy a decir primero algo que dicen por lo menos los lingüistas chilenos. Los lingüistas chilenos dicen que no existe un español perfecto, ¿ya? Que ni siquiera el español de España es un español perfecto, y que todos los españoles son válidos y son buenos dentro de la utilización que la gente le da en sus propias regiones o territorios. A mí en lo particular me fascina cómo hablan los peruanos. Encuentro que hablan exquisitamente bien. Esta forma de utilizar el español lo encuentro magnífica. O sea, yo gozo escuchando a mis hermanos peruanos que viven acá en Chile, porque encuentro que de verdad ellos logran un español muy, 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 muy bello. Hay muchas explicaciones socioculturales que tienen que ver con por qué nosotros, porque los chilenos, a vista de muchos latinoamericanos, hablamos horrible. O sea, somos muy rápidos para hablar, utilizamos mucha muletilla, usamos mucho modismo. Cuando vienen hermanos latinoamericanos a Chile, tienen que prácticamente aprender a hablar español de nuevo. O sea, el español chileno es un español muy complejo. Utiliza demasiada cultura interna del país, que quizá en un afán de poder tener una idiosincrasia propia, una identidad que nos diferencia del resto de América Latina, que ha sido una constante desde hace mucho tiempo del pueblo chileno, en un afán mediocre, veo muchas veces yo eso también, de poder figurar como una nación más progresista y más moderna, pero hay explicaciones. Hay un intelectual norteamericano que se llama Tulio Halperin Donkin, que habla justamente de la influencia que tuvieron los virreinatos dentro de América, versus esta capitanía que es Chile en el tiempo de la colonia, que radica justamente en que acá llegaron militares muy iletrados, y no llegaron estos representantes directos del rey como en Argentina o en Perú, donde hubo virreinatos. Así se da también otras cuestiones culturales dentro de nuestros pueblos, que hacen justamente que desde la perspectiva cultural, porque si bien podemos decir que Chile ostenta muchas cosas que quizás sí hacen que sea un país un poco más moderno dentro de la región, sin embargo, culturalmente todavía estamos muy respecto de otros pueblos. Ustedes también tienen un español muy bello. No. A mí me encanta. Sí, le voy a comentar algo. Sí, le voy a comentar algo. Cuando hablé con el embajador de España y otros embajadores, ellos, habían sido también embajadores o agregados culturales en Perú, ¿no? Y en otros países de Latinoamérica. Y ellos decían, no, realmente los mejores que hablan el español en toda Latinoamérica es el paceño, boliviano. Es el de La Paz. No, porque el de La Paz, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta, mi forma de hablar, ya todos hablan así. Todos hablan así. No, o sea, la R bien pronunciada, la S, la L, no tenemos muchos modismos, ni nada por decirlo. Hablamos bien claro. No, y tampoco utilizamos otras palabras raras, extrañas o rebuscadas, y tampoco no hay esa tanta mezcla con el aymara, el quechua, tal vez en otros grupos sociales, ¿no? Pero en grupos, por ejemplo, de clase media, como soy yo, entonces no hay mucho eso, ¿no? Entonces tú vas a escuchar el paceño habla mucho mejor que el peruano, y no lo digo por ser paceña, ¿no? Sino porque también he tenido la oportunidad de hablar con otras personas y nos decían
eso. Licenciado, ha sido muy bonita la entrevista, honra. Sí, a mucha honra. Licenciado, bueno, ya nos han llegado ciertas preguntas, opiniones, a ver, se las voy a leer algunas. Dice, deberían darnos literatura de manera obligatoria, dice aquí esta persona, ¿no? ¿Quién es? Gina. Deberían darnos literatura de manera obligatoria en todas las carreras universitarias, y estoy de acuerdo con ella. Aquí dice, ¿qué opina? Esto, mire, aquí hay una pregunta interesante, y también le envían felicitaciones por la entrevista, etcétera. Dice aquí, ¿qué opina al conservar, dice aquí una pregunta, ¿qué opina al conservar el idioma nativo y no el español, sin considerar la universalidad? Esto le explico un poco. En Bolivia se ha hecho ya reformas educativas, sociales, políticas, etcétera, donde el gobierno está tratando de conservar estos idiomas nativos. ¿No? Y no así el español, ¿no? Y tal vez por ese motivo esta persona nos pregunta, ¿no? Y no se considera la universalidad, porque se supone que Aymara no va a ir, pues, no hablan pues en Venezuela y en otros países de Latinoamérica. ¿No será tal vez encerrarlos a estas personas solamente en un núcleo social y en su mundo y no dejarlos salir? O tal vez realmente será conservar una cultura. A ver, usted nos dirá, licenciado, su opinión. Sí, lo que pasa es que hay una serie de reivindicaciones de los pueblos originarios que se han dado estas últimas décadas, que yo encuentro que están muy bien. O sea, ellos eran dueños de la tierra les fue usurpada. Lamentablemente hoy día somos muchos más los que provenimos de esa raíz española. Acá en el sur de Chile está muy arraigado esto del bilingüismo. Entonces hay colegios que son mapuches y chilenos, ya, donde hay población principalmente mapuche, y se utiliza mucho el mapudungún, que es la lengua vernácula de ellos. Y en todos los estamentos públicos, en las municipalidades, qué sé yo, en la gobernación, cuando uno entra, hay distintos letreros que están en mapudungún y que están en español, justamente para poder mantener viva la lengua de los pueblos originarios. De este pueblo originario en particular, que es el más numeroso en población en Chile, y que bien ha tenido sus luchas de reivindicación cultural. Lamentablemente esas luchas se han utilizado malamente políticamente en algunas ocasiones. Pero yo creo que sí hay que cultivar las lenguas vernáculas, las lenguas originarias, para poder mantener viva esa cultura y que no se pierda, porque la modernidad se lleva consigo todo eso y lo consume y lo destruye muchas veces. Claro que sí. Licenciado, muchísimas gracias por la entrevista. Hemos concluido, ha sido una entrevista muy bonita, le agradezco mucho por su tiempo. 1 hora ya se ha pasado demasiado rápido. Aquí le siguen enviando sus felicitaciones, y bueno, ha habido mucha concurrencia, mucha gente que nos ha escuchado. Eso es bueno, por lo menos para el programa Mujeres en Radio. Sus palabras de despedida, por favor, licenciado. Quiero agradecer principalmente a ti, Jacqueline, por este contacto más allá de los Andes, y quiero enviar a todo el pueblo boliviano, en particular a los paceños, pero a todos los que puedan estar escuchando este programa, un fuerte abrazo latinoamericano de unión entre nuestros pueblos, y que sigamos caminando hacia un entendimiento como naciones, como pueblos hermanos. Es muy importante que en algún momento podamos limar las asperezas que hay entre nosotros y unirnos. Sería muy importante que pudiéramos caminar juntos hacia el futuro. Así que todas estas cosas, todos estos pequeños gestos, todos estos estímulos sirven justamente para que entendamos que somos muy parecidos, muy similares, y que estamos en una
raíz común y que tenemos muchos problemas similares, pero que si estuviéramos más unidos podríamos salir juntos adelante y ser una gran Latinoamérica y una gran Sudamérica. Así que muchas gracias, Jacqueline, un abrazo grande para todas y todos y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, licenciado. Que viva Chile, que viva Bolivia, que viva Latinoamérica y que viva nuestro hermoso idioma español, que es un elemento más que nos une entre tantos. De esa manera nos vamos a despedir de Mujeres en Radio y este ha sido el último programa. Lo hemos cerrado con broche de oro con el licenciado Miguel Moreno Naranjo. Vamos a estar en descanso 3 semanas, así que nos vamos a reunir la última semana de enero. Ya vamos a poner en las redes sociales, obviamente, el empiezo de un nuevo año. Asimismo, quiero darle mis felicitaciones a todos ustedes, a nuestros oyentes, que tengan un feliz 2023. Estas fiestas de fin de año nos tiene que servir para pensar, para reflexionar, para encontrarnos a nosotros mismos y llegar a ser mejores personas. Y lo mismo le deseo al licenciado Miguel Moreno Naranjo, un próspero 2023 y que los pueblos latinoamericanos sigamos trabajando en esta unión y que obviamente Bolivia y Chile como países hermanos, limítrofes, pues limemos estas asperezas, como dijo el licenciado Miguel Moreno Naranjo. Les agradecemos mucho y conmigo será hasta el próximo.